Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer segmento de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas. Yo soy Olivia Aguirre Yo soy Marta Dena. y el día de hoy, 30 de julio, que es el Día Internacional contra la Trata de Personas, les vamos a hablar de los conceptos clave que deben de saber sobre la trata de personas. Hay delitos que permanecen ocultos porque hemos aprendido a no mirar. La trata de personas es uno de ellos. Ocurre cuando una vida deja de ser reconocida como vida y comienza a ser tratada como mercancía. Detrás de cada caso existen estructuras de desigualdad, violencia, impunidad y personas que obtienen beneficios de la explotación de otras. Por eso, en este espacio no solamente queremos explicar qué es la trata de persona, queremos nombrarla, comprender cómo opera y cuestiones y condiciones sociales, económicas, institucionales que permita que siga ocurriendo. Muy bien, pero entonces, ¿qué es la trata de personas? Yo creo que aquí, Olivia, hay necesidad de explicarlo para que la audiencia lo logre comprender desde dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con el concepto social y luego ya nos vamos a la parte normativa. Pero dentro de esta parte de un concepto social podríamos definir a la trata de personas como la cosificación y mercantilización de los seres humanos con propósitos de explotación en la que se trastoca la dignidad humana, que no es un concepto idealista, no es una idea abstracta, porque se refiere a ese valor inviolable que como persona todos tenemos, ese concepto y ese valor inviolable que no está sujeto a ningún aspecto de utilidad. Y en la trata, las personas son usadas como cosas, objetos o mercancías por las que se paga siempre un precio. En la trata de personas se establece un sistema de economía que se sostiene con cuerpos sacrificables, esos cuerpos nublándose así el concepto de persona, que es el que tenemos entendido como todo individuo dotado de razón, capaz de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, con la necesaria capacidad de tomar decisiones. Y la trata de personas es entonces una de las mayores violaciones sobre los derechos humanos porque atenta contra la dignidad, el goce, la libertad, el desarrollo de la personalidad, la seguridad y la integridad de la persona e incluso contra el derecho a la vida. Así es. Y fíjate que también es importante conocer el concepto legal, es decir, la norma en donde define lo que debemos entender por trata de personas. Y para ello me voy a remitir al protocolo de Palermo, que este instrumento internacional, pero también aquí en México tenemos la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Fíjate, en el protocolo de Palermo se establece que se entenderá por trata, hay varios verbos rectores que están inmersos aquí en el tipo penal: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, y se va a recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder. Aquí algo bien importante es de una persona en situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la otra. Y aquí el concepto que nos da el protocolo de Palermo nos habla de que tiene que tener fines de explotación la trata de personas, que puede incluir la prostitución ajena o formas de explotación sexual, explotación laboral, servicios forzados, la esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y también la extracción de órganos. Eso nos dice el protocolo de Palermo. Ahora, también tenemos la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata. Esta ley es del 2012, o sea, pues relativamente es nueva, ya habíamos tenido otras, pero esta fue la última, Ujú. y en su artículo 10 lo define como toda acción o omisión dolosa de una o varias personas. Igual volvemos a ver los mismos verbos rectores que están en el protocolo de Palermo: captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o a varias personas con fines de explotación. Y la ley maneja que se le va a imponer una pena de 5 a 15 años de prisión, ¿no? Ahora, la ley maneja 11 modalidades de explotación. La primera es la esclavitud.
La segunda, condición de siervo. La tercera, prostitución ajena o explotación sexual. La explotación laboral, la cuarta. La quinta, trabajo o servicios forzados. Tenemos como sexta la mendicidad forzada. Cuando hablamos de mendicidad forzada, generalmente lo podemos encontrar también en las calles, cuando nosotros vamos conduciendo, que vemos a niños pidiendo dinero o que vemos a personas de alguna etnia en específico, pues hay que tener mucho cuidado porque puede ser trata de personas Es con mendicidad forzada. La utilización de personas menores de 18 años que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, para introducirlos en actividades delictivas. Y ahorita que está mucho el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes para el crimen organizado, pues esa también es una forma de trata. La adopción ilegal de persona menor de 18 años, el matrimonio forzoso o servil, que podemos decir que, que quizá en nuestro contexto no existe, ¿no? Ay, que el no existe. matrimonio forzado no existe. Pues sí, sí existe y una modalidad de explotación de la trata. Tráfico de órganos, tejidos, células de seres humanos. Y el último, que es experimentación biomédica ilícita de seres humanos. Esas son las 11 modalidades de explotación que establece la Ley General contra la Trata de Personas aquí en México. Así es, y en relación al tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos, la característica es que deben ser seres humanos vivos. Si no es así, entonces hablaríamos ya de otro tipo penal o de Ujú, otro delito. ujú. Pero además entonces debemos mencionar que la trata de personas es un delito pluriofensivo porque lesiona más de un bien jurídico que está tutelado por la ley, me parece que en el artículo 2 por la ley general. Ujú. Pero, creo que es importante mencionarle a la audiencia que no existe una definición de trata que signifique lo mismo para todos. Esto nos lleva a varias tensiones conceptuales. Sin embargo, creo que nosotros podríamos coincidir que para evitar este tipo de confusiones o de Ujú. interpretaciones erróneas podemos basarnos en lo que un especialista en el tema, como es el académico Ontiveros, señala cuando dice que trata de personas, se concentra en el proceso de reclutamiento de víctimas con fines de explotación. Es decir, esto implica que no debemos confundir la trata con la explotación, porque son dos conductas distintas y sin embargo nosotros las confundimos porque siempre que pensamos en la trata, pensamos La en explotación. la explotación cuando ya se consumó la Ujú. explotación, pero digamos que legalmente son dos tipos penales distintos. Sin embargo, la trata requiere de la explotación sexual porque es la finalidad. Si se da una captación, una retención, un traslado que no tenga como fin la explotación, no va a ser trata, sería otro delito. Entonces, eso me parece que es muy importante. Y de ahí entonces también mencionar lo que Ontiveros enfatiza como esta parte de el proceso de reclutamiento de víctimas con fines de explotación, porque entonces se refiere a la fase previa de la explotación, que son Ujú. todos estos verbos rectores que mencionaban, ¿no? Captar, enganchar, de trasladar, entregar, recibir, acoger, etcétera. Esos son esos eh, acciones que son previas a consumar una explotación Ujú. como fin de la trata. De esta forma, entonces, tendríamos que sostener o apegarnos al artículo 2 que menciona la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, cuando dice que el bien jurídico tutelado recae sobre la vida, la dignidad, la libertad, la integridad de las personas, así como el libre desarrollo de su personalidad, también de niñas, niños y adolescentes cuando sean amenazadas o lesionadas por la comisión de los delitos objetos de esta ley. Así es. Y otra diferencia que hay que tomar en consideración es lo que se entiende por trata de personas y tráfico de personas, porque yo me he topado, inclusive, pues nos hemos topado con personas que trabajan dentro del Cerezo que confunden quién es sentenciado por trata y quién es sentenciado por tráfico de personas, que son dos delitos distintos, y lo decimos así porque esa confusión generalmente es usual, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, es importante mencionarles lo que Rosa Cobo, una académica feminista, nos señala sobre la diferencia entre tráfico y trata, y ella comenta que tienen significados distintos, aunque la línea que separa ambas realidades es muy débil. A ver,
¿Qué debemos entender entonces por tráfico de personas? Pues es un delito que tiene como propósito internar a una persona a otro país sin la documentación, es decir, de manera ilegal y obtener de manera directa o indirecta un lucro. Y ahí tenemos pues a los que comúnmente se les llama polleros, ¿no? ¿Qué hacen los polleros? Les pagan, ¿para qué? Para que internen de manera ilegal a una persona en un país distinto al de su nacionalidad de manera ilegal. Ese es tráfico de personas, a diferencia del de trata de personas que, como ya lo mencionamos, tiene otros verbos rectores de captar, enganchar y un fin en específico que es explotación. ¿Cuáles? Pues las 11 modalidades que ahorita vimos. Entonces, sí es distinto lo que debemos entender por tráfico a por trata de personas. Así es, también las víctimas en la trata de personas son las personas, mientras que en el tráfico es el Estado, ¿no? Es un delito que se comete contra el Estado mismo. Bueno, pero entonces, pues, ¿por qué será importante hablar de trata de personas en la actualidad? Y no es que sea ahorita una actividad nueva o de este siglo o que deriva de la era de la globalización y se ha trasladado a nuestra actualidad. La trata de personas o la esclavitud ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es importante referirla al día de hoy porque es una conducta violenta, delictiva, que revela la deshumanización de la sociedad. Es un problema con causas múltiples y complejas, de dimensiones globales, de afectaciones inconmensurables. De tal forma, en el orden global, se estima que esta actividad es la tercera actividad ilícita más lucrativa en el mundo después del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Y de hecho, en el reporte global sobre trata de personas que cada año emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sostiene que para el caso de México, el gobierno mencionó haber iniciado o reportó haber iniciado 661 investigaciones en el año 2024. Esto es a nivel nacional. Mencionar. 300 de esas 661, 392 fueron por trata sexual, 48 por trabajo forzoso y 221 por unas otras formas no especificadas de explotación. Es decir, hubo un aumento en comparación con las 531 investigaciones iniciadas para el año 2023. Y también otras investigaciones iniciadas anteriormente mencionaban que había al menos 67 personas en el 2024, de las cuales 28 fueron por trata sexual y 39 por formas no especificadas de explotación. Mientras que en el caso de México, el Estado de México no reportó ninguna investigación, a pesar de haber sido el estado con mayor cantidad de investigaciones de todo el país en el año 2023. O sea, es un dato eh, complicado de entender o de darle lectura, porque si en el 2023 es el estado que presentó mayor cantidad de casos, porque en el 2024 no hubo un solo reporte sobre casos por trata de personas. Además, me parece importante señalar que para el año 2024, de acuerdo al reporte global, en México se iniciaron procesos penales, es decir, ya judicializados contra 162 sospechosos para el año del 2024, incluyendo 49 por autoridades federales y 113 por autoridades estatales. Hay un aumento en comparación con los procesos penales contra 110 sospechosos iniciados en el año 2023. Ujú. Así es. Bueno, y vemos que estas cifras pues son alarmantes, pero también vamos a ver las cifras de Chihuahua. Los datos que tenemos habría que actualizarlos, ¿verdad? Aquí tenemos información del 2023, según datos presentados por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razón de género aquí en esta zona norte en Ciudad Juárez. Se presentaron 11 denuncias en la modalidad de prostitución ajena y formas de explotación sexual y 3 denuncias presentadas por la modalidad de pornografía. Esto fue en el 2023 y en el año 2024, de enero a octubre, se llevaban 7 denuncias. Asimismo, otros datos que tenemos hasta diciembre del 2024, se llevaban 11 carpetas de investigación iniciadas por el delito de trata de personas de la modalidad prostitución ajena u otras formas de explotación. Vemos que son las que más se denuncian, la modalidad de explotación sexual. 5 carpetas en la modalidad de pornografía y 11 carpetas por la modalidad de prostitución ajena
Y tenemos también que de 2 carpetas de investigación de esa temporalidad, las víctimas fueron personas menores de edad y una persona mayor de edad. Y también tenemos 9 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía de la Mujer, estamos hablando del 2024, cuyas víctimas fueron 13 personas, de las cuales 12 eran mujeres y un solo hombre, y las edades de esas 12 mujeres oscilaban entre los 12 y 17 años. ¿Qué tenemos? Que la mayoría de las víctimas son niñas y mujeres. Tan solo en estos datos nada más nos arroja una sola víctima hombre, y las edades menores de edad, de 12 a 17 años aquí en Ciudad Juárez, mujeres víctimas de trata de personas. Así es, a mí me parece bien interesante ese dato de ese grupo poblacional que mayormente se ve afectado, al menos con la apertura de los casos a partir de la noticia criminal, que es por medio de la denuncia. Pero también es importante el dato que comentaba sobre la mayor forma de explotación que se da desde la explotación sexual, porque también obedece a esos casos reportados. Hay algunos expertos que sostienen que hay un alto índice de casos no reportados por explotación laboral porque no lo sabemos identificar Ujú. como sociedad. Así Entonces, es. ahí es una vertiente que sería muy importante explorar a futuro para aprender a visualizar los casos por explotación laboral en relación con los casos de la explotación sexual, que es lo que comúnmente asociamos por trata de personas. Las enormes dimensiones de la industria del sexo no podrían haber crecido sin la trata de mujeres para la explotación sexual. La trata es una forma de destrucción corporal sin precedentes, pues se comercializa lo que los cuerpos pueden ofrecer hasta el último límite, es decir, se convierten en mercancía desechable cuando ya han dado todo de sí. La trata de personas convierte la vulnerabilidad en el negocio y los cuerpos en territorios de explotación, pero no sucede en el vacío. Necesita consumidores, explotadores, redes criminales, complicidades institucionales, y la sociedad muchas veces decide no mirar. Prevenir exige más que castigar a quienes son descubiertos, implica combatir desigualdades, identificar las formas de captación, proteger a las víctimas y cuestionar la demanda que sostiene los mercados de la explotación. Ninguna persona nace para ser vendida, utilizada o desechada. La dignidad humana no tiene precio, no es negociable, no se puede quedar subordinada al lucro. Este 30 de julio recordemos que hablar de trata también significa asumir una responsabilidad colectiva, informarnos, denunciar, exigir justicia y dejar de normalizar cualquier forma de explotación. Porque mientras una persona sea tratada como mercancía, la libertad y la dignidad de toda la sociedad están en deuda. No se pierdan el próximo segmento, estaremos abordando casos específicos de trata de personas, tanto contexto local como contexto nacional. Y también donde abordaremos el acercamiento de casos en específico de que hemos tenido cuando realizamos nuestras investigaciones académicas y que nos han permitido comprender y conocer más a profundidad de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas. Muchas gracias.